Como ya indiqué, tenemos que darnos cuenta que estamos estudiando un objeto arqueológico. Y un objeto arqueológico, pues nos da información de cómo se ha usado, en qué época, en qué cultura. En general, eso es uno de los puntos que uno quiere averiguar cuando lo estudia. En el caso de la sábana de Turín, es de una manera muy visible, muy evidente, una forma de hacer concreto para nosotros lo que es el sufrimiento que describen los evangelios. Si uno encuentra en los evangelios una descripción de la pasión, por 2 o 3 palabras que allí se dicen, no se hace una idea de cómo era realmente ese proceso. Se dice, al Señor lo azotaron. No sabemos más que la palabra, lo azotaron. Lo crucificaron. Tampoco nos dice nada más que esa palabra. La gente que leía los evangelios en los primeros siglos sabía perfectamente lo que eso significaba y bastaba esa palabra para darle unos escalofríos. Como a lo largo de los siglos dejó de usarse esa forma brutal de ejecución, los pintores, los artistas, se imaginaron cómo sería todo el proceso, pero no tenían información que hoy tenemos precisamente por descubrimientos arqueológicos. En la sábana de Turín se ve de una manera muy directa cómo era una flagelación romana, que típicamente dejaba al reo hecho verdaderamente una pura llaga, y típicamente también podía causar la muerte, si no ya bajo los golpes mismos, a muy poco tiempo después. Vemos allí cómo era una corona de espinas, que no era un cerquillo como se pinta en los cuadros, sino que era un casco que cubría toda la cabeza. Y los arqueólogos nos dicen que eso era el modo típico de hacer una corona real en aquella época y en aquel lugar. Vemos la marca de clavos con una sección de 1 centímetro cuadrado, como clavos romanos que se han encontrado también en excavaciones arqueológicas y que se usaban en la construcción para unir vigas. Vemos la herida en el costado que corresponde exactamente al tamaño de una lanza romana, también conocida por excavaciones arqueológicas. De modo que tenemos una nueva manera de entender las palabras escuetas de los evangelios, y eso naturalmente nos da una vivencia mucho más profunda e impresionante de lo que fue la pasión del Señor. Y luego tenemos el misterio de esta imagen que nadie ha sido todavía capaz de explicar y mucho menos de reproducir. Aunque se puede decir que se ha intentado todo prácticamente para conseguir una imagen semejante, nadie ha podido hacerlo porque tiene que haber al mismo tiempo 2 propiedades que son mutuamente exclusivas en general cuando se forma una imagen por procesos físicos conocidos. Primero, la imagen no tiene ningún pigmento. No hay nada añadido a la tela para formar la imagen. Segundo, esta imagen simultáneamente da información de distancia entre el lienzo y un cadáver y da detalle. Para que haya información de distancia, necesariamente el lienzo no puede estar en contacto simultáneamente con el cuerpo. Y para que haya detalle, necesita estar en contacto con el cuerpo. Con todo esto, como ven ustedes, tenemos un problema que no solamente es de tipo arqueológico, sino también de tipo físico. ¿Cómo poder explicar que haya esta imagen? Y como ya he indicado, hasta ahora nadie tiene una respuesta satisfactoria.
Entonces, ¿qué se ve en este sentido, que no ha habido nadie que ha dado una explicación adecuada sobre cómo se ha formado esta imagen, como usted acaba de decir? Pero realmente, ¿qué se ve en la sábana? En la sábana se ve un cuerpo humano, un cadáver, de frente y de espalda. No hay imagen lateral, no se ven los lados del cuerpo, ni se ve tampoco la parte superior de la cabeza, sino que es como una proyección contra un lienzo casi plano, en que se ve la parte frontal sin distorsiones perceptibles a simple vista, y también la parte dorsal. Y hay una correspondencia perfecta con todo lo que sabemos anatómicamente debe ser un cuerpo humano, y está con todas las características adecuadas para pensar que es el cuerpo de un crucificado, todavía rígido, con la rigidez propia de un cadáver reciente, no ha tenido signo alguno de putrefacción y no puede explicarse cómo se formó la imagen por ningún tipo de radiación, aunque mucha gente usa esa palabra, ni tampoco hay ningún tipo de chamuscadura superficial del lienzo, que es otra cosa que se ha repetido muchísimo, sino que el color es una alteración de un espesor mínimo de la capa más externa de las fibrillas que forman los hilos de lino en esa tela. No llega ni siquiera el color a rodear una de esas fibrillas, solamente la parte externa. Y esto realmente desafía todas nuestras ideas de cómo puede formarse una imagen. No puede haber pigmento, no puede haber absorción de ningún tipo de color dentro del lienzo, no se ve la imagen cuando se ilumina el lienzo a su través, en cambio se ve perfectamente la sangre, y no hay esas distorsiones, y hay detalle llamativo hasta el extremo incluso de que sobre el párpado derecho concretamente se ha podido encontrar una imagen que, estudiada electrónicamente, muestra parte de dos palabras y un cayado en espiral que corresponden a una moneda de cobre acuñada en tiempos de Pilato entre el año 29 y el 34. Esa moneda, muchos dicen que no puede admitirse que tenga una imagen allí, pero el hecho es que cuando alguien pensó que allí había algo y se estudió esa imagen con métodos de informática moderna, se pudo ver que sí había ese cayado en espiral y 4 letras, U-C-A-I, U-K-I, que son parte de la inscripción Tiberiu Caesaros, del César Tiberio. Pero esto es además algo llamativamente importante, porque cuando se anunció que se había visto esta inscripción, hubo inmediatamente una reacción escéptica. No puede ser. Y la prueba de que no es verdad, sino una ilusión, se dijo, es que la palabra Caesaros, César, en griego tiene que escribirse con K, y en cambio allí la inscripción se decía que tenía una C. Bien, eso es una objeción muy seria, y llevó inmediatamente a que se buscase en una colección de monedas en Chicago si había alguna moneda que tuviese esa falta de ortografía, y se han encontrado 4. Y los expertos en monedas decían que no podía ser verdad que hubiese una moneda con esa falta de ortografía. Y luego también los expertos dijeron que no podía haber una moneda que tuviese la posición que se veía en la sábana de las dos palabras, Tiberiu y Caesaros,
y se ha encontrado una moneda que tiene exactamente esa misma disposición. De modo que, como físico, yo aprecio que alguien haga una predicción de qué debe observarse, y especialmente si esa predicción parece totalmente absurda, si luego se confirma que se ve eso, entonces yo ya lo tengo que tomar en serio. Recordamos a nuestros